Buenas noches, vamos a hablar de otro contraste, pero antes de comenzar a tratar este asunto, quiero leer dos citas. Eh, una es Ezequiel 18:4, que dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Sí, son textos que sabemos, ¿verdad? Desde chicos. Yo me recuerdo estas citas desde chicos. Digo, yo puedo decir orgullosamente, ¿verdad? Pues, soy hijo de cristianos, hermano de cristianos, primo de cristianos, sobrino de cristianos, ¿verdad? Entonces, estas citas las tenemos, ¿verdad? O sea, no, hombre, o sea, las recordamos por siempre, no importa qué pase o en qué esté atravesando nuestra vida, como quiera nos acordamos de estas citas, o sea, las conoce uno: el alma que pecare, esa morirá, eso lo sabemos. Y la otra eh, que quería leer es segunda de Pedro 2:12, y dice: mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición. Palabras poquito fuertes, pero pues digo, se tienen que decir, ¿sí? Se tienen que decir. Les decía yo, el amor que se predica ahorita con el ecumenismo y todo eso, el amor eh, es que no puedes decirle la verdad a nadie porque lo ofendes, y que fue y que vino. Es ese amor, es mejor decir la verdad aunque raspe un poquito, que amar a alguien con ese amor y mandarlo al infierno o que se vaya sin decirle la verdad. Pues no es justo. Entonces, yo quería tocar un tema, otro, hacía un poquito a un ladito, ¿verdad? De lo normal que he estado platicando. Y, y lo vamos a comenzar de esta forma, ¿verdad? Hablando de Martín Lutero. Sí, ¿verdad? Algunos no sabemos mucho acerca de él, ¿verdad? Eh, yo hasta me vi eh, tentado a parar en una iglesia luterana por agarrar información, ¿verdad? Porque es importante tener, nada te pasa con hablar con una persona de otra religión, nada te pasa, ¿no? Especialmente si lees la Biblia, si, no, o sea, no pasa nada, no te pasa nada, o sea, yo, o sea, estuve tentado a parar y pues, no sé, tengo muchas preguntas, pero yo dije, a ver con cuántas me pueden ellos ayudar, porque a algunos no les gusta hablar, ¿verdad? De o sea, de profundizarse, ¿verdad? Te invitan a su iglesia y te dicen poquito de lo que ellos hacen y lo que sea, pero no dicen mucho. Y algunos no dicen nada. Sus razones tienen, ¿verdad? Sí, porque yo me he puesto a platicar con diferentes religiones, diferentes, ¿verdad? Y, y luego unos se enojan, ¿sí? Y dicen por ahí, ¿verdad? Pues el que se enoja es el que miente. Ese es el que se enoja. Porque el que tiene la verdad, pues ese tiene la verdad, no tiene nada por qué enojarse. Nada. No, el que se enoja es el que está mintiendo, el que está en mentira. Y, pero bueno, me miré yo en eso, ¿verdad? Tratando de agarrar algo de información para este tema particular. Pero pues no se pudo, no se pudo, ¿no? Sí, paré en una, no había absolutamente nadie. Y ya dije, no, bueno, entonces pues lo hacemos con lo que se sabe. Y Dios quiera que si alguien sabe algo y le gusta compartir conmigo, pues por favor, ¿verdad? Es interesante. Porque yo estuve mirando, por ejemplo, yo decía, ¿quién sería el papa, ¿verdad? Que, que era en el tiempo de Martín Lutero. ¿Quién sería? Y pues
miré que era, paréceme que el nombre es Pío X. Y sí, creo que es Pío X. Eh, Déjeme ver. Total que cuando estaba yo agarrando la información, eh, lo busqué en internet, ¿verdad? Y cuando llegué a ese punto, decía que Martín Lutero está excomulgado hasta la fecha. Sí, o sea, no, nunca se le perdonó lo que hizo. Sí, entonces, sí, no, a ver si ahorita sale sí, en los apuntes. ¿Quién fue el Papa? Pero estaba buscando eso, pero parece que era él. A ver si ahorita salen los apuntes. Y les digo, se me hizo bien curioso que decía que pues hasta la fecha está excomulgado. Pues ya, bueno, pero así. Entonces, cuando escuchamos por decir la iglesia, yo no he oído mucho que alguna iglesia cristiana hable mucho de él, no he oído, pero la iglesia católica pues de vez en cuando toca el tema, ¿verdad? De Martín Lutero. Y, y pues sí, sí lo está, pues digo, para que todavía esté excomulgado hasta esta fecha, ya 500 años, o sea, pues sí lo miran como algo muy grave, ¿verdad? Y pues de todo sabemos, ¿verdad? Casi de todo, o más bien yo, ¿verdad? Lo voy a hacer más personal. Sabemos, pues más bien lo que se oye, ¿verdad? Lo que se oye decir. Por ejemplo, que separó la iglesia, que así cosas. Entonces, esa parte pues la sé porque la he escuchado, ¿verdad? Pero yo no había leído, les digo, hace poco de él, ¿verdad? Pero, digo, ahora me puse a investigar un poquito para sacar este tema, porque pues tengo bastante material en él y entonces dije, pues, o sea, voy a darme un tiempito para leer un poco acerca de él. Y pues yo creo lo más grande fue pues el 31 de octubre, ¿verdad? Lo más sobresaliente de su vida, ¿verdad? Que, que fue cuando, 31 de octubre de 1517, que fue cuando fue a poner la tesis a la puerta del Vaticano, ¿verdad? Ah, pues esa parte sí yo ya la sabía, ¿verdad? Pero más de eso no, ¿verdad? Pero él estaba muy descontento. Él estaba muy descontento de hacía tiempo, ¿sí? Eh, por eso le llaman protestante, ¿sí? Porque él estaba descontento y protestaba, hey, esto no está bien. Esa es una de sus frases por las que se recuerda él, ¿verdad? Que decía, esto no está bien, hagamos las cosas bien, ¿sí? Cuando, cuando, era, cuando era sacerdote ahí. No, esto no está bien, vamos a hacer las cosas bien, ¿sí? Una de sus frases, ¿verdad? Por la que se recuerda. Entonces, eran muchas cosas las que a él no le parecían, ¿verdad? O sea, porque les digo, está muy, eh, ¿cómo se diría? Eh, digamos, presentado al público como alguien muy malo, ¿sí? Como alguien muy malo. Y, y pues lo más bonito que he oído de él es que protestante ese es como está etiquetado, ¿verdad? Pero sus parte de las cosas que a él no le parecían eran estas que les voy a enumerar enseguida, ¿sí? Esto pues no es parte de la tesis, pero estas eran cosas con las que él batallaba, él no las aceptaba y no las aceptó y se paró enfrente, ¿verdad? De esa, no sé, se diría corporación o secta, y les dijo, esto no está bien, ¿sí? Y eso pasó el 31 de octubre, ¿verdad?
Ahí fue donde ya fue el punto máximo, porque desde tiempo atrás venía él hablando. Hey, pues vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien. Nunca se hizo. Hablaba con los sacerdotes en Alemania, hablaba con los sacerdotes en Roma, nunca se arregló. Hasta ese día él se paró. Él se paró y dijo, o sea, hasta aquí, aquí está lo que se necesita arreglar, y no se arregló, ¿verdad? No, no se arregló. Entonces, obviamente él tuvo que irse. Pero aquí están algunas de las cosas de las que a él no le parecían. Y yo de mi parte, yo decía, eh, ¿cuántas de las personas tendríamos ese valor? Como pararnos y decir, esto no está bien, y yo no lo hago porque no está bien. ¿Cuántos tienen ese valor? ¿Sí? O cuántos nomás siguen el montón, ¿verdad? ¿Cuántos se tapan los ojos y dicen, no, pues yo nomás sigo el montón, sigo lo que me dicen y vámonos? ¿Sí? Sí, o cuántos van a decir esto, no, esto no está bien, vamos a hacer las cosas bien, o yo no estoy aquí, o sea, yo no. No, yo de mi parte tengo como una idea, ¿verdad? No, una idea, nomás es una idea en mi mente. Y yo digo, cualquiera que lea la Biblia se sale de ahí solo. No hace falta que alguien lo saque ni nada, se sale de ahí solo. Porque lo que está escrito no concuerda con lo que se hace. Bueno, dicen por ahí, si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Y eso así es. Eso así es. No conoces la historia, se va a repetir, y se va a repetir, y se va a repetir, y se va a repetir. Y si fue error, va a seguir error. Si fue mentira, sigue siendo mentira. Se sigue repitiendo. Se va a repetir por siempre. Bueno, entonces estas son de las cosas de las que él no estaba de acuerdo. O sea, habla de la Edad Media. Estamos hablando de este tiempo de Lutero, que dice, algunos de los papas fueron tan depravados que personas que no profesaban ninguna religión se avergonzaban de lo que estaba sucediendo. Eso era algo grave. Pero algunas de las cosas más así específicas. Sergio II, el Papa Sergio II, 904-911. Mantuvo una relación con Marosia, una conocida prostituta. Llegó a ser papa porque mató a alguien, ¿verdad? Alguien que le estorbaba. Los anales del Vaticano, aquí es donde sale, de estos documentos es donde viene la información, ¿verdad? Son información que se puede verificar. Y esto es información de ellos, no es información meramente histórica, porque también tenemos histórica. Aquí está como el libro de Josefo, y histórica, como en anales del mundo, ¿verdad? Así en general viene esta clase de información, ¿sí? Pero bueno, los anales del Vaticano hablan de esto, ¿sí? Un escritor es eclesiástico de ellos también. Él habla de Sergio y lo describe como un monstruo. Están hablando de Sergio II. Y Gregorio, otro escritor, lo llama criminal aterrorizante. Bueno, enseguida, también fue llamado del 904 al 963. Esta era fue nombrada el reinado papal de los fornicarios. Esa era. Bueno, enseguida viene el Papa Juan X, 914 y 928. Y él estuvo pues, como pareja, lo que haya sido Teodora, la prostituta, quien lo ayudó a llegar al papado, pues, ¿sí? Pero fue asesinado por Marosia. 928-929, Marosia quería deshacerse de Juan X para dar el papado a León IV, ¿sí? Entonces, estas son
las cosas por las que Lutero no estaba de acuerdo. León IV, este fue asesinado por Marozia cuando se enteró que él tenía otra mujer. Juan XI, hijo de Marozia, que cuando asesinaron a León IV, ella puso a su hijo. Y después tuvo algunos cargos, fue a dar a la cárcel y ahí lo envenenaron. Bueno, enseguida vino Juan XII. Este era nieto de Marozia. Tomó el trono bajo muchos encuentros sangrientos. Fue tan corrupto que se le pusieron cargos. O sea, cargos criminales como incendio de edificios. Tomó brindis dedicado al demonio. Invocaba ayuda de los demonios para jugar dados. Fue tan inmoral que las mujeres no salían solas a la calle de miedo a él. Convirtió el Vaticano en casa de prostitución pública. Pasó toda su vida en adulterio y así terminó porque un esposo de una mujer lo mató, lo encontró en el acto. Enseguida vino Bonifacio VII, 984. No los tengo meramente en año tras año. Aquí, pues sí, nomás porque miro que aquí hacen falta algunos. Pero nomás tomé en serio que es muchísimo como para nombrar de uno por uno. Es muchísimo, ¿verdad? Pero enseguida vino Bonifacio VII, 984-985. Él compró el papado, mandó envenenar a Juan XIV y fue comparado con Jezabel. Era tan malo así, ¿verdad?, que fue comparado con Jezabel. Juan XV, 985-986, este repartió las finanzas de la iglesia entre sus familiares. Sixto IV, 1471-1484, generaba 500 millones al año de un prostíbulo que él puso en Roma. Y esto viene en la Enciclopedia Católica, no es documento de otro lugar, es de ahí mismo, ¿sí? Entonces, en el tiempo de la Reforma, ¿verdad?, de Martín Lutero, pues él tenía problema con estas historias muy, muy oscuras, ¿verdad? Y luego, para poner el colmo, ¿verdad?, estaban vendiendo indulgencias. Indulgencia, el diccionario lo define como remisión del castigo sobrante después del perdón sacramental. ¿Sí? No sé ni a qué compararlo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Sentido bíblico no tiene, entonces tengo que buscarle otra cosa. Pero yo me imagino que es como cuando llega uno a una oficina a arreglar, por decir, un ticket, ¿verdad? Y dice, no, pues aquí nomás los tickets chiquitos, ¿verdad?, el parking, estacionamiento y eso, y allá los tickets más grandes, así que te pasaste una luz o chocas, algo así, ¿verdad? No, qué cosa tan rara, ¿verdad? Pero las indulgencias así eran. Si lo que no te puede perdonar el Padre, entonces tienes que pagar para que se te perdone. O sea, en serio, que hasta encuentro difícil para explicarlo, ¿verdad? Porque no, pues, como no tiene ningún sentido bíblico, pues no se me ocurre a qué compararlo, ¿verdad? Pero bueno, o sea, eso era lo que se hacía, ¿sí? Se vendían indulgencias, ¿sí? No es otra cosa más eso, ¿verdad?, que les decía yo, tranquilizar la conciencia. No te preocupes por pecar, sí, al fin que, pues, sí, a Zamorita vendemos una indulgencia. Algo, o sea, yo les había platicado, ¿verdad?, cómo el sacerdote aquel, ¿verdad?, en el video decía, para sacar a un alma del purgatorio solo se necesita un rosario, un Padre Nuestro al Papa, sí, un Padre Nuestro al Papa, y un Padre Nuestro terminado con un rosario, ¿sí? Eso decía él. Y con eso sacan un alma del purgatorio diaria y que no sé qué y no sé cuándo. Es mentiras. O sea,
la historia muestra cómo se vendían. Sí, se vendían. Y estamos hablando hasta muy reciente, porque en América se vendían. ¿Sí? Entonces las indulgencias siempre ha sido un negocio, ¿verdad? Eso es desde las fechas de Lutero hasta nuestras fechas. En América se vendían indulgencias, ¿sí? Y se llegaron a vender indulgencias para pecados que pensaban cometer. Por ejemplo, voy a ir a matar a uno, pero pues vengo a... ¿sí? Eso es nuestra historia, ¿sí? Se vendían las indulgencias aquí en América, ¿sí? Entonces allá comenzó. Y yo le puse, o sea, qué cinismo, ¿sí? Qué cinismo, ¿sí? Eh, Regresamos poquito más atrás de Lutero y y el Vaticano tenía sus propios brothels, prostíbulos. Ellos tenían sus propios prostíbulos, ¿sí? Entonces, sí, mira, no sé qué cinismo, ¿sí? Eh, a las prostitutas que no se sometían a ellos, porque obviamente que ellos administraban, ¿verdad? Administraban estos prostíbulos. Los edificios eran de ellos, ¿sí? Eh, no, o sea que hacían propaganda y administraban, cobraban y así, ¿verdad? Entonces, esto se llevó a cabo como por 1000 años, ¿sí? Um, pues digo, o sea, en serio, sin palabras, o sea, esto salió un documental en el canal La Red y ahí estaba parte de esta información. Pero también hay información de parte de la universidad, o sea, un periodista de la Universidad Hunter College. También hay información en un libro que se llama Sexo y Castigo. Y también hay información en otro libro que se llama La vida sexual de los papas. Esos son de donde viene esta clase de información, ¿verdad? Por más enferma que se oiga, es información real, ¿sí? Y enferma, sí es por, o sea, en serio, ¿sí? ¿Cómo, cómo van a llamar la atención a alguien, ¿verdad? Que se arrepiente de sus pecados, sí, o sea, ¿cómo? ¿Con qué cara? ¿Sí? ¿Cómo le iban a decir a una mujer en esos tiempos? Y digo, no, a mí ahorita no me consta a mí que esos lugares existan. No lo dudo, pero no me consta, ¿sí? Pero existieron históricamente. Estado bien documentado, ¿sí? Bien documentado que existieron. Sí, entonces les digo, ¿cómo le van a decir a una mujer, pues no puedes andar prostituyendo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con qué cara? Y menos a esas porque pues ellos lucraban de ahí, ¿sí? No era imposible. Ahora, ellos tienen una regla, ¿verdad? Donde se castiga al adúltero, ¿sí? Pero los patrones, pues, yo me imagino que esta regla está vigente, no sé, yo no sé que se haya eliminado, pero los patrones pueden tener sexo con la servidumbre y eso es admisible ahí. ¿Cómo es eso? No, yo no lo comprendo, en serio, no lo comprendo. Estas son cosas que Lutero tampoco comprendió, tampoco, ¿sí? Y que decía, pues vamos a hacer las cosas bien, esto no está bien, vamos a hacer las cosas bien. Nadie le hizo caso, ¿sí? Sí, y luego, pues dice, ¿verdad? Como en forma de chiste, ¿verdad? Pues en este 31 de octubre de 1517 solamente había un luterano, pues él nomás, ¿verdad? Pero nadie le hizo caso, a nadie le interesó, ¿verdad? Que él estuviera diciendo, vamos a hacer las cosas bien. A nadie le interesó, ¿sí? Entonces, gran parte, ¿verdad? De lo que es ese reino millonario de pues no sé cómo llamar la iglesia, no, como que no califica, pero pues esa corporación millonaria, ¿verdad? Gran parte de ese dinero de ahí venía, porque las mujeres tenían que pagar una moneda de oro por semana, sin, creo era por semana, no agarré
no agarré esa nota, pero era una moneda de oro, creo por semana, a lo mejor hasta era por día, no olvidé tomar esa nota, pero era una moneda de oro, aunque haya sido por semana, pues para esos tiempos era bastante dinero, o sea, pues son 500 millones por año por un solo lugar, pero no tenían uno, ¿sí? Entonces, estas eran las cosas que a Lutero no le parecían. ¿Mm? Entonces, la historia dice, no solamente los sacerdotes eran los administradores, ¿verdad? Dueños y administradores, no solamente era así. El 20% de los clientes eran sacerdotes, ¿sí? O sea, cosas muy fuertes, ¿verdad? Por eso Lutero no estaba de acuerdo. Cualquiera que tenga uso de razón, no hay manera de que vaya a estar de acuerdo con eso, ¿sí? Entonces, ¿en dónde terminó toda esa vida tan pecaminosa, tan sucia? ¿En dónde terminó? Yo no sé que haya terminado, porque ellos defienden el pecado, pero mucho, mucho, ¿no? Es que no podemos dejar de pecar, pues todos pecan. Esa es su forma, su mentalidad. No, al fin que, o sea, como decía ahí, ¿verdad? En lo eso del purgatorio, ¿verdad? Pues al fin que lo que no se te perdone aquí con los sacramentos, se te perdona ya como quiera, o pagas y como quiera se te perdona. Si en pocas palabras, ustedes se van a ir al cielo, ¿sí? Sea como sea. Qué mentalidad tan más torcida, ¿verdad? Pero pueden creer lo que quieran, lo que les dé la gana. Eso es libre albedrío. Lo tienen. Pueden creer lo que sea. Pero no pueden decir que eso es bíblico. Lutero se paró y dijo, hey, vamos a hacer las cosas bien, si no yo me voy. Y nadie le hizo caso. O sea, ¿por qué iban a cambiar su manera si tienen ellos una forma millonaria de vivir? No, ellos siempre estuvieron bien envueltos en la vida de las personas, de los miembros. Bien, bueno, y hasta no miembros. Bien envueltos. Ellos decían qué hijos eran legítimos. Ellos decían cuáles parejas eran legales. Ellos decían qué testamentos eran válidos. Y los que no eran válidos, según ellos, los volvían a hacer. ¿Sí? Y no dice, pero en América, cuando hicieron testamentos, muchas veces estaban a nombre de la Iglesia Católica. ¿Sí? Que por seguridad, que para que las guerras, ¿verdad? La guerra interna que había y la inestabilidad, que no se los fueran a quitar. No era por eso. Era por seguir enriqueciendo el Vaticano. Y yo nomás cuando leí ese documento, yo dije, pues pasó lo mismo, ¿verdad? Ya sabían cómo trabajar eso. Sí, así es de que decían, no, pues este testamento no está bien. Y pues lo ponían tal vez a su nombre por seguridad o lo que sea. Y eso fue exactamente lo que hicieron en América. Se repitió y se repitió. Esa les decía yo, Lutero decía, esto no está bien. Vamos a hacer las cosas bien. Nadie le hizo caso. Hay otra frase que también se recuerda mucho. Decía él, no ha habido nadie en estos últimos 1000 años a quien el mundo haya odiado tanto como a mí. ¿Sí? Sentía él, o sea, cómo había quedado solo la iglesia a la que perteneció. Ni caso le hizo. Pero les digo, no podían ellos dejar esa vida millonaria por seguir a Lutero, por favor. ¿Verdad? Y decía él en su desesperación, decía, ojalá Dios se acuerde pronto de mí y me lleve. Sí, qué impotencia, qué desesperación. Sí. Pero, pues les digo, habla mucho la Iglesia Católica de que Lutero y que los protestantes, y les decimos protestantes porque protestan y esto y lo otro, pues ese es el nombre que se le dio ya con el tiempo a esa iglesia, ¿verdad? Pero en sí, al principio se llamaban evangélicos, ¿verdad? Evangélicos, porque pues quería apegarse al evangelio, por eso se salió de allá, ¿verdad? De donde no, les digo yo, allá lo que, lo que es el catecismo y las tradiciones son de igual
o más, o sea que en teoría es de igual validez que la Biblia, pero ya en la práctica nada que ver. Nada que ver, no, la Biblia no, ni, pues, ni la usan, es como el, no sé ni cómo se llama la piedrita esa verde con la que Superman se pierde la fuerza, el kryptonite que le llaman. La Biblia es el kryptonite para los católicos, ¿verdad? Le hablas de la Biblia y se enojan, ¿sí? No, sí, entonces, o sea, pues qué caso le iban a hacer a Lutero. Ellos tienen el catecismo y tienen las tradiciones. ¿Qué caso le iban a hacer? ¿Por qué lo iban a seguir en lo que él decía de la Biblia, verdad? No, pues no, y aparte pues ellos tienen una vida millonaria. ¿Cómo van a seguir a un pobre, verdad? Imposible, ¿verdad? Decía el Señor, es que a aquel que lo quería seguir, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Sí, dice, está bien. Nomás que yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Acuérdate de eso, sí. Eh, las zorras tienen cuevas, los cuervos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, sí. Entonces es muy diferente, sí. No le iban a seguir, no le iban a hacer caso, no le hicieron caso. Él se fue solo, sí. Eso era todo. Yo quería tocar ese tema de Martín Lutero, ¿verdad? Porque les digo, se sabe que se fue de la iglesia, pero muchas veces no saben por qué se fue, cuál era su queja, qué le molestaba. Esos son los hechos. Y ahí están de dónde viene la información, los sources, libros muy antiguos. Y pues periodistas, ¿verdad? Hunter College, esos son, o sea, regresen el video cuantas veces sea necesario, por Dios. Edúquense, edúquense, no hay ninguna otra forma, ¿sí? Les digo yo, el cristiano tiene que saber, hacer y predicar lo que está escrito en la Biblia. Fuera de eso no hay. Y eso es todo, ¿verdad? Ojalá y que estén bien. Mi familia y yo estamos mucho mejor. Habíamos estado enfermos por semanas y semanas. Y ya estamos mucho mejor, gracias a Dios. Y ojalá que ustedes también estén bien. Edúquense. Eso es todo lo que tenía yo que decir, ¿eh? Hasta la próxima.